Amén. Segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo número 3, versículo 2. Daremos inicio a esta predicación en esta hora. Saludo a mis hermanos y amigos que nos miran a través de Facebook. Y también a través de este medio quiero pedirles sus oraciones para nuestra familia en México. Acabamos de sufrir una pérdida importante de un familiar muy cercano, pues mi cuñado, el hermano de mi esposa. Así que nosotros no paramos de hacer la obra, no nos detenemos en cuanto a la responsabilidad que Dios nos ha entregado a través de su palabra y del llamado que Él nos ha hecho. Pero siempre es triste, es doloroso una pérdida y mucho más triste y doloroso cuando es alguien tan cercano como mi cuñado, en este caso el hermano de mi esposa. Así que estamos orando y seguiremos orando por la familia Sánchez Romero en México y por mi cuñada Celia, que pues sí necesita mucho no tan solo del apoyo físico y emocional, económico también, sino del espiritual, que la va a ayudar a salir de esta triste realidad. Amén. Entonces vamos a compartir el mensaje de hoy, leyendo la porción que les mencioné, 2 Corintios capítulo 3, versículo 2 en adelante. Dice la Escritura: nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois cartas de Cristo, expedidas por nosotros, escritas no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedra fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente, porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en él, a fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen en el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre los corazones de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Verso 16 dice: pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Oramos. Señor y buen Padre, agradecemos tu bondad, tu misericordia, tu presencia en este lugar. Y más, Padre, especialmente en cada uno de nosotros, no tan solo en este lugar de reunión, sino que en aquellos creyentes, Padre, hombres y mujeres que se han entregado y se han rendido a ti. Oramos, Padre, para que tu Espíritu no nos falte, Señor, y que siempre tengamos la seguridad y la confianza de estar parados firmes en la roca que eres tú, Señor.
Te doy las gracias, Padre, por este tiempo, Señor, y aprovecho para orar otra vez, Señor, por nuestra familia en México, por específicamente Celia, Padre, por la pérdida de mi cuñado. Seas tú dándole la fuerza, la fortaleza, Señor, para salir adelante en esta lamentable pérdida, Señor. Nada se puede volver atrás. Lo que ha pasado, Señor, y lo único que queda para nosotros es seguir confiando en ti y asegurar nuestras vidas, Señor, que todo lo que hacemos, que todo lo que hagamos, Padre, sea, Padre, porque tú nos guías y nos diriges. Háblanos, Padre, en esta hora a través de tu palabra. Motívanos a seguir adelante, Señor, y convierte a los que se tengan que convertir para que vengan, Señor, a recibir los beneficios que tú ofreces, Señor, a través de tu palabra. En el nombre de Jesucristo te doy las gracias. Amén. El tema que vamos a estar llevando a cabo en esta tarde de domingo lleva por título, de manera personal, mi confianza y seguridad está en Jesucristo. Y quizá este título o este nombre de este tema, hermanos, pueda ser también personal para ustedes, porque en este caso mi confianza y mi seguridad no está depositada en una persona, no está depositada en un objeto, está depositado completamente en la persona de Jesucristo. Y en realidad el mensaje de esta tarde tiene como objetivo manifestar la seguridad y la confianza que no solamente tengo yo, y creo que compartimos todos los creyentes en Jesucristo, esta seguridad que tenemos en Él. Seguridad que no está basada en los logros personales, ni en los sacrificios que podamos hacer nosotros humanamente hablando, sino completamente en los méritos logrados por Jesucristo en la cruz del Calvario. Confianza que no puede ser entendida, y aquí sí, aquí esto no puede ser entendido por la gente natural. Como lo explica el apóstol Pablo en 1 Corintios 2:14, cuando él escribió y dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él, para el hombre natural, son locura, y no puede entender o no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Y la gente no entiende esta seguridad, y quiero aclarar que no entienden, no porque sean tontos en realidad, no porque no puedan leer, sino porque probablemente más de alguno pudiera decir, hablando como creyentes, más de alguno pudiera decir a estas personas que lo leen, ahí está escrito, ¿por qué no lo pueden ver o por qué no lo pueden entender? Es que no es el hecho de leerlo, ni de entenderlo, sino que esto, dice la Escritura, se tiene que discernir espiritualmente. Es por eso que no lo pueden entender. Fíjense que la palabra del Señor, en la versión antigua, la Reina Valera 1569, dice que el hombre animal no puede entender ni discernir las cosas espirituales. Y cuando habla o dice del hombre animal, se refiere al hombre perverso, al hombre viciado, al hombre entregado a las pasiones, no porque sea, entre comillas, o mejor dicho, no porque sea literalmente un animal, sino porque la perversidad del hombre no lo deja entender. Entonces, por eso dice la Escritura que el hombre natural o el hombre carnal, o como lo dice la versión Reina Valera de 1569, el hombre animal no lo puede entender, porque esto se tiene que entender espiritualmente. ¿Entienden? O sea, no es el hecho de decir, es que porque la gente puede leerlo y lo pueden leer, pero no lo entienden, no porque porque sean tontos o porque su nivel intelectual sea bajo, sino porque la palabra del Señor se entiende espiritualmente y se reciben los beneficios de Dios a través de la palabra espiritualmente. Y creemos nosotros en las promesas de Dios espiritualmente. Porque, hermanos, o sea, hablar y siendo claros, ¿verdad? Y esto es un ejemplo solamente.
Hablar y decir que nosotros vamos a estar en la presencia de Dios, o que vamos a ser arrebatados al cielo, o que Dios viene en las nubes, es locura para el hombre. No lo entiende. O sea, las expresiones son, están locos, son fanáticos. A saber qué fumaron. ¿Por qué? Porque son naturales, porque son carnales, porque están o son animales, como dice la Escritura. No lo entienden ni lo lograrán entender. Y por más que batallen, y probablemente sacarán sus especulaciones, o probablemente sacarán sus conjeturas, o probablemente sacarán sus propias exposiciones equivocadas de la palabra para poder refutar, entre comillas, una verdad que está allí en la palabra, pero jamás lo podrán entender, porque esto se discierne espiritualmente. Es la manera la única manera en que se pueden entender las cosas de Dios. Por eso es que el tema es: mi confianza y seguridad está en Jesucristo. Vamos a entrar, y por esta razón, para mí, el poder explicar cuál es mi confianza, o por qué digo que es mi confianza y seguridad en Cristo. Y como les repito, a lo mejor probablemente sea su forma de expresarlo después, y poder decir: esta es mi seguridad también, y esta es mi confianza en Jesucristo. En primer lugar, vamos a ver por qué decimos que es nuestra seguridad, o por qué digo yo, mejor dicho, mi seguridad en Cristo. El simple hecho de decir que tengo seguridad en Cristo está basado en que yo no hice nada para poder asegurar esta confianza, o para poder tener esta confianza, para poder asegurar mi vida en Dios y depositarlo todo, completamente todo, en los esfuerzos, en los méritos, en el sufrimiento de Cristo, por la vida que le entregó voluntariamente en la cruz. Y aclaro, hermanos, otra vez, porque esto es espiritual, porque no lo va a percibir jamás el hombre natural. San Juan capítulo 5, el verso 25 dice: de cierto os digo, viene la hora, y la hora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. El hombre natural no percibe las cosas del Espíritu porque está muerto espiritualmente. Dice la Escritura: de cierto os digo, viene la hora, y la hora es cuando los muertos oirán la voz de Dios. O sea, dándonos a entender a nosotros que aunque andamos caminando, que aunque andamos vivos o tenemos vida, entre comillas, espiritualmente estamos muertos. Y jamás lo vamos a entender. Y esta muerte espiritual no es, hermano, culpa de Dios. Esta muerte espiritual es culpa de cada uno de nosotros. Cada uno se ha responsabilizado, y cada uno tiene la culpa de sus hechos. Dice Efesios 2:1, la parte segunda, dice: cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados. Esta muerte espiritual es a causa de nuestros pecados. Nosotros no podemos echarle la culpa a Dios, no podemos echarle la culpa a Adán y Eva, no podemos echarle la culpa a nadie, porque todo lo que nosotros hemos hecho que está en contra de la palabra de Dios, lo hemos hecho por nuestra propia voluntad. Que en el camino nosotros vayamos corrigiendo, vayamos enderezando nuestras vidas, eso es diferente. Pero todo ha sido a causa de nuestros pecados, de nuestros delitos. Cuando estábamos muertos en delitos y pecados, caminábamos, pero caminábamos sin rumbo. Caminábamos, pero caminábamos sin un destino. Caminábamos, pero caminábamos muertos en delitos y pecados. Estos delitos y pecados lo que ocasionaban para nosotros era la separación del hombre con Dios. Dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. O sea, el hombre no percibe las cosas del Espíritu porque está muerto espiritualmente. Esa muerte es ocasionada por los pecados o por su pecado. Y lo que ocasiona ese pecado es la separación de Dios con el hombre, o del hombre con Dios. Y esta condición de muerte por el pecado la produce
o produce, mejor dicho, que el hombre no pueda entender las cosas espirituales. ¿Se recuerdan Génesis 6:5? ¿Qué dice? Los deseos del hombre son de continuo, o los deseos del hombre son de continuo solamente el mal. O sea, el hombre no puede pensar en otra cosa más que en el mal. Entonces, es allí en esa maldad, o en ese pecado, o en esa muerte espiritual, cuando Dios nos llama. Por eso es que les decía al principio, o sea, mi confianza está basada completamente en el Señor, porque yo no hice nada. Nadie de los que le hemos entregado nuestra vida al Señor hicimos nada. Literalmente nada para llegar a Él. Él nos llamó a nosotros. En esa condición de muerte, Él nos llama. Dice 2 de Timoteo 1:9. Para que nosotros podamos entender las cosas espirituales, es Dios el que tiene que llamarnos. Para que nosotros podamos discernir lo espiritual y podamos comprender lo que está escrito en la palabra, es Dios el que nos llama. 2 de Timoteo 1:9 dice, quien nos salvó y llamó. Dice, con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. O sea, es Dios el que nos llama. Y nos llama, dice la Escritura, con un llamamiento santo. No conforme a nuestras obras. O sea, porque nosotros no hemos hecho nada. Nosotros no podemos, hermano, de alguna manera no podemos atribuirnos que estamos en la iglesia porque seamos los mejores. O porque merecíamos tener esta seguridad. O porque de alguna manera nuestra familia, que es la más privilegiada, necesitábamos. No. Nada, dice la Escritura, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito de Dios, a la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. O sea, la única manera que nosotros podemos entender ahora, porque creo que la gran mayoría podemos entender, quizá no la plenitud o la totalidad, de las Escrituras en cuanto a lo espiritual, pero lo podemos entender algunas cosas, es porque Dios nos llamó. Y lo espiritual ahora lo podemos entender. Hoy podemos decir, o bueno, yo no sé, ¿verdad? Yo no sé si ustedes puedan decir, el Señor viene por mí. Ahora, una cosa es decirlo, otra cosa es creerlo. Porque algunos dicen, no, el Señor tarda, yo quiero seguir predicando, que no venga ahorita. Pero se olvidan de las promesas de Dios. Se olvidan de que Dios ha dado una promesa de que Él vendría a levantar a su iglesia. Entonces, es allí, hermanos, donde nosotros vemos de qué manera vamos empezando a tener confianza en el Señor. Seguridad en el Señor. Porque Él nos llamó. Y nadie viene a Dios, hermano, voluntariamente. Ni hay quien quiera buscar a Dios, ni quiera nada que ver con su palabra. Por eso es que es Él el que nos llama. Primera de Pedro 1:2 dice, elegidos según la presencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, dice, para obedecer. Fíjense que este llamado, cuando Dios llama, nadie se puede negar. Porque este llamado no te lo está haciendo tu padre ni tu madre. No te lo está haciendo tu hermano. No te lo está haciendo el pastor. No te lo está haciendo el gran hombre de Dios, el ungido. Este es un llamado divino. Este es un llamado directamente de Dios. Dice, Primera de Pedro 1:2, dice, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, dice, para obedecer. Nadie, hermano, que es llamado de Dios o que es llamado por Dios, hermano, se puede negar a este llamado. Vas a venir al Señor porque vas a venir. Si Él te llama, vas a venir. ¿Ven cómo no tiene que ver nada nuestros méritos?
No tiene que ver nada que nosotros hayamos hecho para decir, no, es que yo estoy en la iglesia o yo soy el fulano de tal en la congregación porque yo me lo... No, es Dios y te llama, escucha hermano, para que obedezcas, para obedecer. Dice, y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Dice, nos llama, estamos muertos en delitos y pecados, nuestra condenación o nuestro destino final era estar separado, pero Dios nos llama. Y nos llama para que le obedezcamos. Y fíjense, no solamente le vamos a obedecer, sino nos va a dotar de algo que ahora nos va a hacer a nosotros poder entender y discernir lo espiritual. Dice Efesios 2:7, dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos mediante la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. O sea, nos llama el Señor para obedecer y nos dota de la fe un don que viene o que es para depositarlo completamente en Jesucristo. Y es por eso, a través de ese llamado y ese don, que nosotros podemos entender las cosas espirituales. Y por eso es que nuestra seguridad no está basada en nuestros logros. O por lo menos mi seguridad no está basada en lo que yo pueda hacer, sino está basada completamente en Jesucristo. Porque Él nos llama. Porque Él nos llama para obedecer. Porque Él nos dota de fe. Y fíjense que esta confianza y esta victoria obtenida por Cristo Jesús en la cruz, y no en las obras que nosotros pudiéramos hacer, dice 2 Corintios 3:4, dice, y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, dice, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. O sea, hermano, ahora nosotros podemos entender, dice la Escritura, y ahora somos competentes, y no porque seamos los mejores, dice la Escritura, sino porque esta competencia nos la dio Dios, o esta capacidad proviene de Dios, y por eso ahora podemos entender las cosas espirituales, y por eso es que ahora podemos decir, hermano, con seguridad, Cristo viene, y estoy seguro de ello. Yo no sé si esa es tu seguridad, yo no sé si esa es tu seguridad, amigo y hermano que nos miras, pero esa sí es mi seguridad. Y fíjense, hermano, y lo remarco porque no proviene de nada que hayamos hecho nosotros. Jamás hicimos nada nosotros para obtener esto. Porque nosotros, así como la gente que no entiende, al principio no entendíamos. Y no queríamos y nos aferrábamos a que no. Y tenía más peso otra cosa que la verdad de Dios. Pero dice 2 Corintios 3:4, dice, y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. O sea, lo que Cristo nos ha otorgado, nos ha dado, está completamente depositado en Dios. Dice, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos. O sea, no que nosotros lo creamos porque nosotros seamos los capaces. No que nosotros entendamos las Escrituras porque nuestro intelecto es alto. No que nosotros podamos entender la palabra de Dios porque somos los más inteligentes del mundo. No, dice, porque esto nos lo ha dado Dios y somos competentes porque esto proviene de Dios. Puedes dar gloria a Dios. Por eso es que podemos entender las cosas espirituales. Por eso es que podemos discernir lo espiritual. Porque el Espíritu de Dios está morando en nosotros. Y lo que es de Dios podemos entenderlo completamente. Y no estamos bloqueando. Y no estamos delirando. Y no estamos nosotros aseverando cosas que no sean verdaderas. Aseveramos lo que dice la palabra de Dios. Esa es nuestra seguridad en Cristo. Entendemos lo espiritual porque Dios nos lo ha dado. Ahora, ¿cómo es o cómo vemos o cómo podemos hablar de nuestra confianza en Cristo? Cuando hablamos de la confianza o específicamente cuando hablo de mi confianza en Cristo, estoy diciendo que tenemos una firme fe o que tengo una firme fe y esperanza en sus promesas, porque aún la fe proviene de Dios. Leímos en Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos
por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Fíjense que hay algo bien, ¿cómo les puedo decir? Peculiar, o algo, mejor dicho, característico de Dios, que nos deja a nosotros, hermano, anulados, mejor dicho, anulados de cualquier mérito que nosotros pudiéramos pensar que hemos logrado nosotros en la vida como creyentes. Porque nosotros rechazábamos a Dios creyendo que nosotros estábamos adorando a Dios. ¿Sí o no? Nos hablaban del Señor y decíamos, no, tú estás mal. Yo soy fulano de tal y me congrego en la Santa Madre. Y ignorábamos lo que dice la palabra y rechazábamos a Dios. Eso era. Pero fíjense cómo es Dios de bondadoso, de amoroso, de tierno con cada uno de nosotros. Porque dice la Escritura, escuchen, y se conecta muy bien. Dice Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. ¿Cómo es que llegó a nosotros esta fe? ¿Cómo es que nosotros podemos decir que tenemos fe en Dios si nosotros no hicimos nada? Él nos la dio, pero fíjense, Romanos 10:17. Porque la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Nosotros tenemos una fe y tenemos una confianza y hemos recibido esta fe de parte de Dios porque llegó la palabra de Dios a nosotros. Podemos oírla y la recibimos, y el Espíritu Santo de Dios empezó a trabajar en nosotros la regeneración, y ahora nosotros entendemos lo espiritual. Allí está nuestra confianza. Por eso que les digo, ¿cómo es Dios de amor? Estos no entienden si no oyen la palabra. Es a través de un mensaje, a través de una predicación, a través de algo que tenga que ver con la palabra de Dios, porque la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Sin la palabra, hermano, nunca jamás tendrás fe. Hermano, si solamente, hermano, estás tú esperando en tu religión y solamente estás esperando lo que diga el fulanito de tal que está ahí al frente, y jamás estás depositando tu confianza en el Señor, tu fe está muerta. No hay una fe sólida, no hay una fe viva, no hay una fe que te fortalezca. Estás totalmente desamparado, sin Dios y sin esperanza. Pero aquellos que hemos, hermanos, depositado nuestra confianza en Cristo por los méritos de Él, dice la Escritura, Efesios 2:8, dice, porque por gracia sois salvos. Somos salvos por favor de Dios. Porque Dios nos lo regaló, somos salvos, dice la Escritura, por medio de la fe. En este caso, por aplicar nuestra confianza en Jesucristo, por creer que Jesucristo murió en la cruz por mi culpa, porque Él no tenía que pagar. Entonces por eso es que dice, son salvos por medio de la fe. Dice, y esto no es de vosotros, porque esto es un don de Dios. Esto no te nació a ti del corazón, no es que seas tan bueno y digas, mi fe está fluyendo. No, nada. Esto es de Dios. Solamente Dios. Dios que nos dota, Dios que nos provee de esta fe. Entendemos lo espiritual porque Dios nos está dotando de esto. Fíjense, y no solamente el hecho de dotarnos, ¿verdad? Porque esta es nuestra confianza en Él, sino que ahora podemos decir libremente quién somos delante de Dios. ¿Quién eres tú delante de Dios? Yo quiero preguntarles. ¿Quiénes son? ¿Los demás qué son? Dice la Escritura, hermano, métanlo en la cabeza sin miedo. Por eso es que le estoy diciendo, o sea, esta es mi confianza. Yo no sé si va a ser la tuya, yo no sé si esto va a ser o lo hagas para ti. Dice San Juan capítulo 1, verso 12, dice, mas todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Escucha esto, escúchalo y pon atención. Raya tu Biblia allí o márcala o coloréale allí, verso 13, dice, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Aquellos que decimos que somos hijos de Dios, no es que hayamos nacido otra vez, como Nicodemo le decía al Señor, ¿cómo es que me meto a mi madre? No, Nicodemo, tú estás mal, esto no es de la carne.
Esto es espiritual. Y si somos llamados hijos de Dios, no es porque mi padre y mi madre me hayan engendrado, sino porque somos engendrados de Dios a través del sacrificio de Jesucristo. Esa es nuestra, hermano, seguridad. Esta es nuestra confianza en Dios. O sea, recibimos la fe. Y esa fe que proviene de Dios a través de su palabra nos da a nosotros la confianza y la certeza de que somos hijos de Dios. A medida que vamos desarrollando y llevando este mensaje, los que no son creyentes, yo no sé cómo se van sintiendo. Probablemente digas, sí, yo también soy hijo de Dios, pero jamás te has arrepentido. Jamás has reconocido tu maldad. Hijo de Dios, a saber de cuál Dios. Como hijos de Dios, fíjense, porque esto, o sea, es que es un paquete grande, no es nada más. Mire, se dan cuenta, estábamos muertos en delitos y pecados, estábamos separados de Dios, nuestra condenación era la muerte, alejados de Dios eternamente. El Señor nos llama, nos dota de fe, nos da su presencia, nos da, hermano, la confianza. Somos llamados hijos de Dios y dice el Señor, ¿todavía quieres más? ¿Necesitas más? Pues hay más de Dios para ti. Marcos 10:29. Dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermano o hermana, o padre o madre o mujer o hijo o tierra por causa de mí y del evangelio. Dice que no reciba 100 veces más ahora en estos tiempos casas, hermanos, hermanas, madre, hijo y tierras con persecuciones. Dice, y el siglo venidero, la vida eterna. O sea, hermano, si tú has dejado algo por causa de Jesucristo y del evangelio, ha sido tu papá, te han rechazado, ha sido tu madre la que te ha rechazado, tus hermanos te rechazan porque eres creyente, en tu trabajo te señalan porque eres creyente, en tu familia ya no te quiere saber más nada de ti porque eres creyente, hermano, y todo esto tú dices, Señor, yo lo he hecho por ti. No te preocupes, todo esto es parte, digamos, de lo que uno tiene que vivir como creyente, pero dice el Señor, todo esto lo recibirás multiplicado en esta vida, y en la vida eterna vas a recibir abundancia de vida. No vamos a perecer jamás nosotros. Yo no sé cuántos puedan asegurar esto o sentirse seguros de, pero nosotros no vamos a perecer jamás. Nuestra vida está escondida en Cristo. Imagínate que dice la Escritura, está escondida. ¿Dónde habrá metido Dios tu vida para que puedas estar tan seguro en ello? ¿Dónde tiene o quién va a ser el valiente que le va a arrebatar de sus manos tu vida a Jesús? Nadie. O sea, estar seguros en Él nos otorga vida eterna. San Juan 3:36 dice la primera parte, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. ¿Tú crees en Jesús? ¿Estás seguro de que vas a vivir? Hermano, miren, nosotros estamos sufriendo una pérdida. No me voy a enfocar en mi cuñado, no me voy a enfocar en él. El punto es que nosotros, todas las personas, creyentes o no creyentes, todos en general, han tenido la oportunidad de entregarle su vida al Hijo de Dios. Algunos que son llamados, escuchan la palabra y entienden y vienen al Señor. Otros dicen, probablemente hoy estoy cansado, mañana iré. Otros dicen, a lo mejor estoy un poco ocupado, pero mañana te haré caso. Otros dicen, quizá eso no es para mí. Y diferentes posiciones para poder quizá a lo mejor o rechazar o aceptar el llamado de Dios. Pero los que vienen a Cristo arrepentidos, reconociendo sus pecados, reconociendo que están muertos en delitos y pecados, reconociendo que estaba separado de Dios y que todo lo ha hecho Dios para nosotros tener una confianza en Él, dice San Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene la vida. Y no más esta vida, sino vida eterna, dice el Señor. Es que esto es una confianza y una seguridad que no se puede, hermano, no la puede, bueno, a mí me podrán venir y sacar argumentos y enseñarme y decirme, no, mira, esto dice, no, la palabra de Dios a mí me enseña otra cosa.
Simple y sencillamente. O sea, no puedes tú agarrar y decir, sí, yo creo en Jesús y hoy tengo vida. No, hermano, hay un proceso para llegar allí. El primer paso es el arrepentimiento. Que reconozcas que eres pecador, que reconozcas tu maldad, que reconozcas que Jesucristo es el único medio para poder obtener salvación y poder tú obtener no solamente salvación y vida eterna. Ese es el primer paso, reconocer, arrepentirte. Porque si preguntamos a todo el mundo en general, ¿crees en Dios? Todo el mundo va a decir, yo creo en Dios. Entonces solamente el hecho de decir, yo creo en Dios, ya te da vida. No, no te da vida eterna. Hay que reconocer que eres malo. Hay que reconocer que eres malvado. Hay que reconocer que eres pecador. O que fuimos pecadores. Entonces allí, cuando tú reconoces, hay una regeneración en tu vida. Hay un cambio que produce el Espíritu Santo, un giro de 360 grados en tu vida, que dejas totalmente todo lo malo que estabas haciendo para venir a caminar ahora en línea recta, directo con Jesucristo. Allí es cuando se recibe la vida eterna. Por eso es que dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Y no por los logros de nosotros, sino por lo que Jesucristo ha hecho e hizo en la cruz del Calvario. O sea, esto no es solamente, hermano, un ejercicio intelectual de creer en Jesús y decir yo creo en Jesús, no. Esto es, hermano, depositar completamente tu confianza en Jesús. O sea, esto no es nada más de decir, oh, sí, yo lo creo, yo lo entiendo. No, esto es de dejar completamente tu confianza. Si hay algo que por lo menos en mi caso personal, algo que me han señalado, no solamente por trabajo, por estudio, en la iglesia, ha sido que yo siempre le he depositado mi confianza al Señor. Yo perdí buenas oportunidades de trabajo, no porque fuera un mal empleado, sino porque interrumpía mi relación con Dios. Quizá yo pude, a lo mejor ahorita, si yo hubiera ignorado el Evangelio, y hubiera ignorado la palabra del Señor, y hubiera ignorado lo que Dios tenía para mí, probablemente a lo mejor yo tuviera una posición buena en alguna compañía. Y a lo mejor ganando bien. Pero ¿saben qué no hubiera tenido? Esta seguridad que tengo en Cristo. Y yo andaría especulando, y a lo mejor como todo el mundo que le preguntan, ¿y tú estás seguro a dónde debes ir? No, pues solo Dios sabe. ¿Por qué? Porque yo estoy depositando más mi confianza en lo que el mundo me puede ofrecer. Pero gracias a Dios que Él me dotó de esta fe, gracias a Dios que Él me dotó de esta confianza, y que aunque perdí oportunidades buenas, hasta este día Dios no nos ha abandonado. Y hasta este día estoy seguro en las manos del Señor. Y jamás he padecido. Y jamás he anhelado lo que otros tienen. Porque Dios nos ha dado lo que necesitamos y tenemos para que todo el tiempo yo le pueda dar la gloria a Dios. Y que lo que Él me ha dado sepa que ha provenido de parte de Dios. Sea nuevo o sea usado. Porque Dios nos lo ha dado. Porque Dios me lo ha dado. Entonces, esto de creer en Jesucristo no es solamente de una acción intelectual o un ejercicio de tu masa encefálica. No. Esto es depositar la confianza completamente. Por eso es que dice San Juan 10:28, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie los arrebatará de mi mano. Tenemos vida eterna, no vamos a perecer, jamás nos arrebatarán de la mano del Señor. Y esta vida eterna, fíjense, no solamente está el hecho de decir, bueno, yo estoy confiando en Jesús, sino que Jesucristo nos levantará también de la muerte. San Juan 11:25 dice, Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Puede ser que te llegue la muerte en esta vida como creyente, pero no mueres eternamente. Esto solamente es un tiempito, digámosle allí, te estás agarrando un break. Porque viene lo grandioso, viene lo glorioso en Jesús. 1 Tesalonicenses 4 dice que el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Los muertos en Cristo, dice, resucitarán primero y luego nosotros, los que quedemos vivos, seremos arrebatados. Pero si tú moriste primero, dice el Señor, aunque estés muerto, vas a vivir.
Porque es Cristo el que nos da esta seguridad, hermano. Y amigo, no hicimos nada para obtener esta seguridad. Esto es lo grandioso en Dios, que estoy seguro de algo que yo no hice. De algo que yo no participé. Pero que Dios me ha dotado por ese llamamiento, por esa fe que depositó en mí. Y aunque estemos muertos físicamente, creyendo en Jesús, vamos a vivir. Y todo aquel que vive y cree en mí, dice, no morirá eternamente. Seguros estamos en las manos de Cristo. ¿Saben por qué podemos aseverar esta confianza de resurrección? ¿Alguien sabe? Porque llevamos a alguien que va enfrente de nosotros. Llevamos a alguien que resucitó primero. Podemos decir que Cristo ha resucitado porque alguien resucitó primero. Y nos dio esa aseguranza o esa seguridad. 1 Corintios 15:20 dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Dice, primicias de los que durmieron es hecho. Vamos siguiendo los pasos del Maestro. Vamos siguiendo la vida que Jesús nos ofrece. Vamos siguiendo la confianza en Dios que solamente Cristo nos entrega. Porque Él ha pasado por allí. Si morimos, morimos con Cristo. Y si vivimos, vivimos para Cristo. Verso 21 de 1 Corintios 20 dice, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Por causa de uno nos cargó, digamos, a nosotros esa condenación de pecado, pero también por uno, por Jesucristo, nosotros tenemos esa aseguranza o esa seguridad de resurrección de los muertos. ¿Creen esto, hermanos? Y fíjense, todas estas promesas, el hombre natural no las entiende. Toda esta confianza y seguridad en Cristo, el hombre natural no la entiende. Nosotros la entendemos por todo esto que les acabo de decir, pero mayormente porque el Espíritu de Dios viene o vino a nosotros. San Juan capítulo 16, verso 12 dice, aún tengo muchas cosas que deciros, hablando el Señor a sus discípulos, pero ahora no las podéis sobrellevar. En otras palabras, todavía no pueden entender todo esto. Hay mucho que les tengo que explicar, pero hoy no lo pueden todavía entender. Verso 13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Si nosotros entendemos lo espiritual, es porque Dios nos ha dado su Espíritu. Y porque su Espíritu Santo mora en nosotros. Y porque por su Espíritu podemos entender. Y ya no somos, como dice la Escritura, personas como animales. Ahora vivimos y creemos las promesas espirituales. Y es allí, hermanos, donde podemos decir, voy a hacerlo personal otra vez, donde mi confianza y mi seguridad está depositada en Cristo Jesús. Es solamente en Él. No hay otro medio, no hay otra manera de poder obtener esta seguridad. Porque paso a paso hemos visto cómo el hombre pecador no puede percibir las cosas del Espíritu, porque está muerto en delitos y pecados. Pero cuando Dios te llama, te hace venir, te dota de fe, te llama y te hace para que obedezcas. Y vienes a Él, no porque seas el gran inteligente como lo leímos, o porque seas, hermano, el capaz de poder entender las cosas. No, porque Dios envió a su Espíritu Santo. Y su Espíritu Santo nos da a nosotros la capacidad de poder entender lo que no entendíamos también en un tiempo. Y esa seguridad está solamente basada en los méritos de Cristo Jesús. No hay otro medio, no hay otra razón. Te encuentras tú a lo mejor en la cuerda floja de la inseguridad y de la desconfianza. Te encuentras tú a lo mejor en el pasillo oscuro sin salida y no sabes qué hacer.
Ven a Jesús. Arrepiéntete, entrégale tu vida. Reconócelo como Señor y Salvador. Olvídate de la religión, deja de lado de la religión. Ven a Jesús. Y empieza a vivir una vida confiada y segura en las manos de Jesús, donde nadie te arrebatará. Vamos a orar, cierra tus ojos. Señor y buen Padre, te agradecemos en esta hora tu palabra, Dios. Porque es la que nos dota de fe, Señor. Tu palabra es la que nos da esa confianza, nos da esa seguridad. Tu palabra, Señor, es la única o el único medio por el cual nosotros ahora, 2020 años después de tu sacrificio, Señor, podemos entender por tu Espíritu Santo, Señor, todo lo que hiciste en la cruz por nosotros. Hoy estamos seguros. Hoy yo estoy seguro en ti, Señor. Pero a lo mejor habrá más de algunos, Señor, que en este día hayan escuchado tu palabra. Y a lo mejor ellos estaban allí tambaleando en que será o no será, Señor. O a lo mejor literalmente, Señor, otra vez negándote. Pero quizá este mensaje, Señor, ha hecho el cambio en sus vidas. Y no por lo que dije, sino por tu palabra, Señor. A lo mejor hoy quieres rendirle tu vida a Jesús. A lo mejor hoy quieres arrepentirte. A lo mejor estás cansado de vivir negando a Dios. O cansada de vivir negando a Dios y dejándolo de lado. Y poniendo a lo mejor otras cosas en primer lugar que al Señor. Yo no sé cuál sea tu caso o tu condición. Pero si tú quieres hoy entregarle tu vida al Señor, repite conmigo esta oración y dile al Señor: Señor Jesús, yo no tengo confianza o no he tenido confianza en ti, Señor, ni me siento seguro ni segura, Señor, en nada. Estoy viviendo quizá perdido o perdida en este mundo, disfrutando por momentos de los placeres, Señor, y sufriendo en otros momentos de las tristezas. Pero hoy entiendo, Señor, que mi seguridad debe de estar confiada completamente en ti. Que los logros y los méritos tú los hiciste, Señor, y que yo solamente tengo que reconocer que estoy mal delante de ti. Aceptarte como Señor y Salvador, y eso es lo que quiero hacer en esta hora. Y te reconozco como mi Dios, te reconozco como mi Salvador. Reconozco que fuera de ti no hay nada y reconozco, Señor, que sin ti estoy perdido o estoy perdida. Quiero confiar en ti, Señor. Quiero tener esa confianza de la que hablaban, Señor, en este mensaje. Quiero tener esa seguridad que solamente tú puedes dar. Quiero vivir confiado en ti, confiada en ti, Señor. Te recibo como mi Dios y mi Salvador. Te entrego mi vida, Señor, y ayúdame a vivir agradable, Señor, y agradándote solamente a ti. En el nombre de Jesucristo te doy las gracias. Amén.